Estamos en el Cerro de los Ángeles, que es el centro geográfico de la península ibérica. Si trazamos dos líneas entre los 4 puertos marítimos más distantes de Madrid, el centro en el que se cruzan esas dos líneas es el Cerro de los Ángeles. Y por eso este lugar tan emblemático, el centro de España, fue escogido para consagrar aquí nuestra nación al Sagrado Corazón de Jesús. Para entender bien la historia de este lugar, tenemos en primer lugar que asomarnos a la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Allí había, en lo alto de esta montaña, una ermita en honor a la patrona de esta localidad, de Getafe, que hasta mediados del siglo XX ha sido un pequeño municipio de Madrid. Ahora ya es una gran ciudad industrial con casi 200.000 habitantes, pero durante siglos fue una pequeña localidad. Y como ocurre en muchos pueblos de España, Getafe tenía una parroquia en el centro y después a las afueras una ermita. Esto sucede en muchísimos pueblos de España. Y la ermita de Getafe es esta. Está construida en honor a la Virgen de los Ángeles y la construcción más antigua se remonta al siglo XII, cuando el rey Alfonso VIII concluyó la reconquista de Madrid a los musulmanes, ¿no? Aquel edificio del siglo XII ya se vino abajo y la que ven ahora es una ermita que procede del siglo XVII. Bueno, pues esto es lo que había en el Cerro de los Ángeles, apenas una ermita en honor a la Virgen, pero ahora, como podéis ver, pues hay muchas construcciones y vamos a tratar de ir entendiendo cómo se fue haciendo, ¿verdad?, este lugar. Corría el año 1899 y el Papa León XIII quiso consagrar el género humano al Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús no es una advocación secundaria, no es una devoción particular de algunas personas, sino que es el amor de Dios manifestado en Cristo. Y en ese sentido tiene una extraordinaria importancia para nuestra fe. Entonces, el Papa León XIII quiso consagrar el mundo al Sagrado Corazón de Jesús, dando a entender que el amor de Dios manifestado en Cristo es el centro de nuestra fe, y dando también así a entender que la humanidad entera, redimida por la sangre de Cristo, pues alcanzará las mayores cotas de humanidad, de justicia y de paz, cuanto más unidos nos mantengamos a Dios. Bueno, pues después de aquella consagración, el Papa alentó a que también las parroquias, las diócesis e incluso las naciones fueran consagradas al Sagrado Corazón de Jesús. Y por este motivo en España crece en muchos ambientes el deseo de que también nuestra patria sea consagrada al Corazón de Cristo. Y así se entiende que por suscripción popular, con la generosidad de miles de personas, se construyera este monumento, del cual solamente nos quedan unas ruinas que tenéis en vuestra espalda. Era un monumento que se alzaba con una columna grande que sostenía una imagen de Jesús, con los brazos abiertos, como dando acogida y bienvenida a todos los que vinieran, y que a izquierda y a derecha tenía dos grupos que prestaban adoración al Señor, ¿no? Vemos a la derecha un grupo compuesto por un matrimonio que lleva un bebé en los brazos, una religiosa, unos niños, pues en edad de catequesis, y a la izquierda apenas la ruina de dos imágenes. Aquí a la izquierda estaban representados los santos que han venerado de manera particular la humanidad de Cristo, que han sido adoradores del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? ¿Por qué tenemos de este monumento inicial de 1919 apenas unas ruinas? Lo veremos ahora enseguida. Pero lo cierto es que en 1919 se terminó este monumento y entonces Su Majestad el Rey Alfonso XIII, con las más altas autoridades del Estado y del Ejército y de la Iglesia, vino aquí el 30 de mayo de ese año y aquí rezó una oración para consagrar España al Sagrado Corazón de Jesús. Fue un momento precioso y un momento además en el que se reunieron miles de personas en este acontecimiento. La verdad es que ese gesto que tuvo el rey de consagrar España al Corazón de Jesús no fue entendido por toda la sociedad española. La inmensa mayoría sí, pero hubo algunas personas y también periodistas y personas influyentes que amenazaron al rey y que le dijeron que ni se le ocurriera consagrar España al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Entendían estas personas que en el fondo hay que aceptar
pues que la sociedad marche por el camino por el que cada individuo pretenda y que España no tiene nada que agradecer, pensaban, al cristianismo, ni a la fe cristiana, ni al Sagrado Corazón de Jesús. El rey por eso tuvo un extraordinario gesto de valor, de querer comprometer su persona y su palabra en esta oración de consagración al corazón de Jesús, oración para la que le ayudaron algunos santos como San José María Rubio, sacerdote jesuita, canonizado por San Juan Pablo II en 2003, y el padre Mateo Cromly, un hombre que fue providencial en la difusión de la espiritualidad del corazón de Cristo. Bueno, pues parece que Su Majestad el Rey Alfonso XIII se jugó, podríamos decir, la corona con este hecho, porque apenas 12 años después, como saben, fue proclamada la República en España. Lo cierto es que después de esta consagración de España al corazón de Jesús, el cerro ya no solo está habitado por la Virgen, en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, sino también por su Hijo Jesucristo, representado en esta imagen del Sagrado Corazón. Siempre sucede así, que recibimos a Jesús por María, igual que hace 20 siglos vino primero María y por María vino Jesús, también en el Cerro de los Ángeles vino María y por María ha venido Jesús. Pero el cerro se quedó vacío, me refiero a que no había actos ni eventos multitudinarios y tampoco nadie residía aquí, sino que apenas había algunas peregrinaciones. Las personas más mayores de Getafe nos cuentan todavía que en aquellos momentos, ya después de la consagración de España al corazón de Jesús, pues este montecillo era apenas visitado por pastores que traían aquí a sus rebaños a pastar con ovejas y cabras, y que a veces las cabras se subían al monumento. Y eso era una lástima, pensar, hemos consagrado España al corazón de Jesús, pero ese lugar está un poco abandonado, pensaban muchas personas, ¿no? En ese contexto, en el año 1923, hay una joven religiosa carmelita descalza que en San Lorenzo del Escorial recibe una particular inspiración de Dios. Era Santa Maravillas de Jesús, y el Señor, dice ella, le hablaba con fuerza, casi a gritos, diciéndole que quería que hubiera aquí un monasterio de vida contemplativa. Le dijo, en concreto, así nos lo ha transmitido ella, mi corazón necesita ser consolado. Deseo que tú y otras almas como tú seáis ahí un consuelo para mi corazón. Y terminaba diciéndole el Señor, España se salvará por la oración. Maravillas de Jesús, que apenas llevaba 4 años, si no me equivoco, en aquel convento, transmite ese mensaje que ella entiende que el Señor le ha dirigido a su superiora, seguramente esperando que su superiora le dijera, usted es la última en llegar, olvídese de este asunto y ocúpese de lo que ahora le toca. Pero no fue así. Su superiora, muy sorprendida por esto, se pone en comunicación con el arzobispo de Madrid, y este arzobispo toma muy en serio esta revelación privada que ha recibido Maravillas de Jesús y le anima a que la ponga en marcha. Es decir, le dice, ¿ha sido usted quien ha recibido esta inspiración de Dios? Pues tendrá que ser usted la que construya este convento de religiosas contemplativas, ¿no? Y así fue. En el año 1924, ahora estamos celebrando el centenario, la Madre Maravillas de Jesús, 3 religiosas, vienen aquí al Cerro de los Ángeles para ver el lugar en el que se va a poder localizar ese emplazamiento. Y ese lugar es el que tenemos a mi derecha, un convento de Madres Carmelitas Descalzas cuya construcción termina en el año 1926 y que inaugura ella, Santa Maravillas de Jesús, convertida ya, cuando se ha inaugurado, en la primera priora de este monasterio. Es un monasterio que ha tenido y sigue teniendo una gran vitalidad. En la actualidad lo componen 20 religiosas y muchas de ellas son muy jóvenes, de menos de 30 años, ¿no? Ellas tienen una vocación preciosa, inspirada por Dios, que consiste en ser como lámpara viva, dice Santa Maravillas de Jesús. ¿Y qué significa esta expresión? Muy fácil y muy bonito. Si os fijáis, cada vez que entramos en una iglesia y está el Señor en el sagrario, a su lado hay una velita roja, y es una velita que por un lado está acompañando a Jesús, dando calor, también en las noches de invierno, y está al mismo tiempo indicando la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Todos los que se acercan pueden saber que ahí está el Señor
porque está esa lámpara allí luciendo, ¿verdad? Bueno, pues las carmelitas entendieron que habían recibido de Dios una llamada para ser ellas mismas la lámpara que se consumiera junto a la imagen del corazón de Jesús. De modo que, estando aquí y entregando su vida en oración y en penitencia, acompañaran a Jesús e indicaran a todos los que vinieran al Cerro de los Ángeles: aquí está el Señor, aquí está Jesucristo. Una vez que ya ellas estaban instaladas aquí, este lugar sí adquirió mucha mayor vitalidad y vinieron de muchos lugares peregrinaciones asiduamente para renovar esa consagración al Sagrado Corazón de Jesús y también para acompañar al Señor con sus oraciones y con sus alabanzas, ¿verdad? Pero los acontecimientos en España, como sabéis, pues se suceden en los años posteriores de una forma muy turbulenta. En el año 1931 se proclama la Segunda República, el 14 de abril, y los hechos, los episodios de anticlericalismo y de odio a la fe son prácticamente inmediatos a la proclamación de la República. El 11 de mayo de ese mismo año, 1931, es la quema de conventos. La República se había proclamado el 14 de abril, ¿no? De manera que antes de un mes de República ardieron ya cerca de 70 edificios religiosos en España, la mayoría entre Madrid y Barcelona, ¿no? Y llegaron al Cerro de los Ángeles amenazas de que también este lugar sufriría esos embates de los anticlericales, ¿no? Fueron años muy complicados y terminaron, pues como todos saben, con la guerra civil, ¿verdad?, que de forma fratricida pues dividió a los españoles y ocasionó tantas víctimas y tanto sufrimiento. Cuando se proclama la guerra, cuando se comienza la guerra, avisan a las madres carmelitas de que corren peligro y de que se está comentando en este contorno, en esta comarca, que quieren venir a destruir este monumento en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces ellas tienen el deseo de acompañar a Jesús hasta el final, y su intención hubiera sido morir aquí mártires con esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Pero no se lo permitieron los propios milicianos, sino que vinieron a recogerlas, las subieron a un camión y desde aquí las trasladaron a una vivienda en Getafe, donde pasaron varias semanas, ¿no? Y fue desde esta vivienda de Getafe, desde donde escucharon el estampido de las bombas de dinamita y de explosivos con los que destruyeron este monumento. Quienes hicieron esta barbaridad comenzaron simbólicamente fusilando la imagen de Jesús, un pelotón de fusilamiento que quiso ajusticiar al Señor, ¿no? Pero como las balas de la escopeta no eran suficientes para destruirlo, entonces pusieron cargas de dinamita a sus pies que ya destrozaron el monumento por completo, como pueden ustedes ver, ¿no? De modo que con la salida de las monjas y con la destrucción de este monumento, pues el cerro queda completamente desolado. Lo que nadie podía imaginar es que este destrozo iba a resolverse de una manera tan positiva en los años posteriores, y nadie podía imaginar que aquí también iban a dar gloria a Dios varios jóvenes con la entrega de su propia vida. Porque cuando vinieron a destruir este monumento, 5 varones que quisieron quedarse aquí para tratar de evitarlo, fueron arrestados y fueron finalmente fusilados en una finca que está muy próxima a este lugar, que se llama Las Zorreras, en el camino de Perales del Río, ¿no? Aquellos 5 chicos son ya siervos de Dios, es decir, que se ha introducido su causa de beatificación, y si Dios quiere, así nos lo han dicho, podrán subir a los altares próximamente y serán considerados beatos por la Iglesia Católica, porque murieron mártires, es decir, porque la única razón por la que perdieron la vida fue por su fe en Jesucristo y por su amor a este lugar y a esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando termina la guerra, en el año 1939, las monjas vuelven a su convento con el destrozo que se había ocasionado en este lugar, como les he dicho, el monumento completamente hundido y destruido, y también su propio convento, pues prácticamente destrozado, ¿no? Había servido de cuartel
para las tropas de uno y otro bando, y la vida religiosa que ellas habían podido tener antes de la guerra tuvieron que reemprenderla con mucha dificultad. Pero en esas primeras semanas en las que ya ellas vuelven al Cerro de los Ángeles y tratan pues de levantar desde los escombros este lugar derruido, se llevan una sorpresa impresionante, que es uno de los acontecimientos más significativos que ha ocurrido aquí en el Cerro de los Ángeles, y es que levantando las piedras destruidas del monumento y los escombros del monumento inicial, descubren que toda la efigie de Jesucristo ha sido derruida, salvo una parte de esta imagen, ¿no? En la parte superior lo que vemos es el resto de la cabeza de Jesús, y esa, como ven, quedó completamente destrozada. No se distingue su mirada, no se ven sus labios ni su sonrisa, no se advierten, ¿verdad?, los rasgos de ese rostro de Jesús. Tampoco las manos ni los pies, ninguna de esas partes del cuerpo pues quedó en su estado original. ¿Cuál es la parte del cuerpo de Jesús que quedó intacta? Es precisamente su corazón. Levantando las piedras de aquel monumento derruido, descubren que esa es la única parte que no ha sido destrozada. El corazón de Cristo permanece intacto, con 6 impactos de bala a su alrededor, que son testigos de aquel fusilamiento del que les hablé, pero permanece ese corazón entero. Y entonces, entendiendo que es una reliquia, pues pidieron que lo trasladaran al interior de su clausura, donde ha permanecido durante todas estas décadas, y ahora, con motivo del centenario de este convento de las Madres Carmelitas, ha podido ser sacado a la luz este corazón, que ha sido además pues contemplado con asombro por miles de personas durante este año, ¿no? A mi modo de ver, si no me equivoco, ese encuentro que parecía fortuito encierra un mensaje del Señor para nosotros. De alguna forma Jesús nos quería decir: podéis hacerme daño con vuestros pecados, y de hecho habéis destruido todo este monumento, pero hay algo que no romperéis jamás, que es precisamente el amor que os tengo simbolizado en mi corazón. Es como si el Señor nos dijera: podéis hacerme mucho daño, pero nunca os dejaré de querer, lo cual es asombroso e impresionante. Y en las décadas posteriores, a la vuelta de las Madres Carmelitas al cerro, lo más significativo es la reconstrucción del monumento que tienen aquí a mi espalda. El monumento que llamamos nuevo quiere tener el mismo estilo que tuvo el monumento original. Es un poco más alto. En lugar de tener 2 grupos que adoran el corazón de Jesús, tiene 4, como ahora veremos cuando subamos, 2 en la parte posterior, que es la que ven ustedes, y 2 en la parte anterior, que hay que ver introduciéndose por allí, pero conserva el mismo estilo. Es Jesús sobre un gran pilar, sobre una gran columna, que nos acoge con los brazos abiertos, como dándonos la bienvenida, y que con el brazo derecho da la impresión de que está como bendiciéndonos, como bendiciendo esta España que ha sido consagrada a su Sagrado Corazón, ¿no? Debajo de la imagen de Jesús verán una imagen del Inmaculado Corazón de María, y ven también el escudo de España, que estaba vigente en la época en la que Alfonso XIII consagró España al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando subamos podremos ir viendo a quién representan cada una de las imágenes que están a la izquierda y a la derecha de Jesús. El monumento fue inaugurado en el año 1965 y fue construido sobre un gran templo que se puso en su base y que puede albergar hasta 1000 personas sentadas. Es un templo que no pudo inaugurarse hasta 10 años después, en 1975, y que inauguró el entonces jefe de Estado. Bueno, pues así es como me parece que podemos disfrutar más del Cerro de los Ángeles, entendiendo su historia, entendiendo cómo ha sido este centro construido para que aquí el pueblo español pudiera expresar su fe en Jesucristo, su amor a Dios y su deseo de consagrarse a Él, y en este lugar donde la Santísima Virgen nos ha dado a Jesús, donde las Madres Carmelitas descalzas le acompañan como lámpara viva, tienen desde fechas muy posteriores su sede
el seminario de Getafe y la residencia episcopal del obispo de Getafe. Y sobre esto termino de hablar. En el año 1992, San Juan Pablo II, viendo que la provincia de Madrid era tan grande, ya tiene más de 6 millones de habitantes, pues quiso dividir la archidiócesis de Madrid en 3 diócesis distintas, Madrid, Alcalá y Getafe, y la diócesis de Getafe, que empezó entonces y que no tenía propiamente, no lo había tenido antes, pues ni un palacio episcopal, ni un seminario, ni un obispo, tuvo que pensar dónde ubicar estos emplazamientos. Y el primer obispo de Getafe, don Francisco Pérez y Fernández Golfín, que está enterrado, sepultado en la ermita de la Virgen, quiso que fuera aquí, que aquí tuviera su vivienda el obispo, no en un palacio episcopal, sino en una casa sencilla, que aquí se formaran los sacerdotes para que fueran sacerdotes según el corazón de Cristo, que aquí tuviera lugar, por tanto, el centro espiritual de esa incipiente y joven y prometedora diócesis de Getafe. Pues bienvenidos al Cerro de los Ángeles y os deseo que disfrutéis mucho de vuestra visita. Muchas gracias.